Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bastante importante para cada uno de nosotros, para adquirir así conocimiento. Y en esta materia de ciencia y religión es bastante pertinente que hablemos sobre este tema. Vamos a hablar de la datación por carbono 14. Pero primero preguntémonos qué es el carbono 14. Bien, el carbono 14 o radiocarbono es un isótopo del compuesto carbono, el cual es inestable y es radioactivo, pero muy débilmente, a diferencia del carbono 12 y el carbono 13, que son bastante estables. Bien, el carbono 14 fue descubierto como un instrumento, un compuesto el cual se utilizaría para conocer la data de algunos instrumentos, incluso algunos fósiles descubiertos por una serie de arqueólogos. Y esto se le debe al científico William Lewis. En el año 1946, este descubrió que el carbono 14 servía y era en ese entonces el producto el cual databa con mayor exactitud, el tiempo en el cual habían sido o habían ocurrido estos hechos o habían vivido pues estas personas, y también el tiempo de antigüedad de cada uno de ellos. Los animales y las plantas constantemente asimilan el carbono 14 proveniente de la atmósfera, pero una vez que el animal muere, entonces deja de hacer este intercambio con la biosfera, y entonces el carbono 14 que estaba en su cuerpo empieza a disminuir. Y debido a esto, cada 5.730 años el carbono 14 pues va desapareciendo del cuerpo de los animales, hasta que llega un punto que es casi imposible conocer su edad y de cuánto tiempo fueron las cosas, los materiales descubiertos. Muy bien. El carbono 14 entonces es un elemento que ayuda a datar, a conocer el tiempo de origen de algunos instrumentos, de algunas cosas, de algunas vestimentas, incluso que se encuentran distintos arqueólogos. Vamos a conocer un poco más sobre la datación por carbono 14 en este trabajo que nosotros hemos realizado, con la intención de que cada uno de nosotros pueda adquirir mayor conocimiento sobre este método, el cual durante mucho tiempo ha sido utilizado y el cual ha ayudado bastante a la ciencia. Bien, quizás esté preguntando cómo funciona la datación por carbono 14. Primero es necesario entender que todo ser humano, animal y planta tiene una cantidad de carbono 14 en su organismo. Cuando el ser vivo muere, la cantidad de carbono 14 va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Ahora, ¿qué hacen los científicos? Las personas encargadas de hacer el estudio y entender y buscar los años, la cantidad de años que puede tener un fósil o un pergamino o cualquier otro objeto que estén analizando, analizan la cantidad de carbono 14 que tiene el organismo. En este caso, si la cantidad es muy alta, se podría deducir que tales huesos fósiles o tal objeto no tiene mucho tiempo. Pero si la cantidad de carbono 14 es muy baja, por medio de su estudio puede concluir que tal objeto es muy antiguo y quizás sacar una fecha exacta. Cabe destacar que solamente se puede medir un objeto por medio del carbono 14 que tenga menos de 60 años, de 60 millones de años de antigüedad. O sea, un objeto, unos huesos fósiles, según lo mencionan los científicos, que tengan mucho más de 60 años, es imposible calcular exactamente el tiempo de antigüedad, ya que el carbono 14 desapareció completamente en ese punto. Como nosotros entendemos, el carbono 14, la Tierra no tiene tantos años de antigüedad, pero es una medición que los científicos utilizan hoy en día y en cierta medida es apoyado por muchas personas. En el año de 1988 hubo una noticia que dio la vuelta al mundo, y era el asunto de la sábana santa. La prueba de carbono que se le aplicó dio como resultado una tela medieval fechada entre los años de 1290
y 1340 aproximadamente. Si esto es así, entonces esta sábana es falsa y no pudo haber cubierto al cadáver de Jesús del siglo I en Jerusalén. Como es lógico, los científicos que ven estudiado la reliquia estaban convencidos de su antigüedad y pusieron entre ellos los resultados. Pero ¿qué pasa entonces cuando los resultados no dan como la ciencia esperaba? Dándonos entonces nosotros cuenta de que la prueba del carbono 14 tiene cierta efectividad, pero también no es infalible para todas las pruebas que se pueden realizar. Ahora, los expertos dicen que el problema con el carbono 14 es que es solo fiable con algunas muestras que presenten determinadas condiciones de conservación y limpieza. Imagínense cómo mantener una reliquia de la antigüedad en condiciones óptimas para poder hacer un estudio de esta magnitud. Ahora, mi pregunta es cómo el estudio de los huesos de los dinosaurios se ha mantenido en una condición de conservación y limpieza para poder decir que tienen no sé cuántos millones de años. Ahora, cuando le preguntaron al profesor William Leavitt, premio Nobel de Física, descubridor del método de datación de carbono 14, que si era posible aplicar su técnica en esta tela, entonces él dijo que no, entendiendo que la pieza en cuestión no reunía las condiciones adecuadas para que el método apuntase a una fecha probable. Y según reciente estadística, se ha comprobado que esta prueba es muy exacta en 67% de los casos. Hemos aprendido lo que es el carbono 14 y la importancia de él para la ciencia actual y todos los descubrimientos que se han realizado. Se puede tener muchas aplicaciones para la geología, la arqueología, la paleontología y muchas más. Es uno de los descubrimientos más grandes del siglo XXI. Incluso se puede desmentir muchas de las cosas que se han descubierto hasta ahora, como lo que ya se comentó acerca del manto sagrado, que se pudo entender que es algo moderno y no de los tiempos de Jesús como se decía. A pesar de su gran descubrimiento y de la gran importancia que tiene, se debe tener mucho cuidado con todas las investigaciones que se hace acerca de ello, porque al desconocer la verdad absoluta se puede tender a fallar. Como por ejemplo con el carbono 14 se pueden identificar ciertos animales de la arqueología, cosas fósiles que se han encontrado que datan de millones y millones de años a según, pero nosotros sabemos que por la palabra de Dios la Tierra no tiene más de 6.000 años. Entonces hay que tener cuidado incluso con ese gran descubrimiento que ha servido de mucho para el avance científico de nuestra época. Que Dios les bendiga.